ya esta aventura para mí es nueva, pero lo logramos. Lo logramos. Cuando pueda, ubique mejor su cámara para ver si lo podemos ver mejor. Yo sé que está ahora sí lo podemos ver mejor. Y gracias por aceptar esta conversación con nosotros. Y a ustedes también las gracias por estar conectados en esta transmisión en la que conversaremos con el ingeniero Leonardo Reyes Madera. Él es especialista en construcciones sismo resistentes y además, como dije hace un momento, tuvo la responsabilidad de hacer una revisión del reglamento sísmico de la República Dominicana hace apenas un par de años, entre el 2016 y 2017. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para conversar esta noche. Con mucho gusto, Amelia, un placer como siempre poder tener la oportunidad de compartir los conocimientos y las experiencias más que los conocimientos contigo y con todo el pueblo dominicano. Bueno, hemos visto que durante esta semana Puerto Rico ha atravesado por una situación muy particular, una serie de sismos que ha afectado la estructura, no solamente de viviendas, pero también escuelas e instituciones han resultado afectadas. Hasta ahora una sola víctima mortal. Pero estos sismos vienen cargados de una serie de secuelas. Tuvimos uno importante el lunes de 5.6 grados en la escala de Richter y uno de 6.4 la madrugada del martes en la mañana, pero podemos ver el registro de temblores de tierra desde el 28 de diciembre y Puerto Rico ha tenido más de 30 movimientos telúricos con más de 4 grados. Yo quisiera primero que usted me diera su evaluación sobre lo que hemos visto en Puerto Rico y las consecuencias que han dejado lo que ha dejado esta serie de temblores. Fíjate, últimamente la mayoría de los terremotos que se han dado no son de gran magnitud y han hecho mucho daño en las ciudades. Ahí está el caso, por ejemplo, del Aquilá en Italia. Tenemos el caso de Christchurch en Nueva Zelanda. Por citarte solamente dos casos. El caso de Haití, que es un caso catastrófico, también fueron sismos muy superficiales y muy cercanos a la ciudad. El de Haití se sale un poco, porque fue magnitud 7. Entonces, es como una tendencia que los terremotos últimamente están sucediendo muy cercanos a las poblaciones, a las ciudades, y también son muy superficiales. Esa gran energía que libera un terremoto afecta mucho las edificaciones. Cuando usted dice que son superficiales, es que el epicentro se registra a una distancia cercana a la superficie, no muy profundo, ¿correcto? Correcto, 10, 15 kilómetros, que es lo que ha pasado, lo que pasó en Haití, lo que pasó ahora en Puerto Rico, lo que pasó... ¿Y qué consecuencias trae esto para las edificaciones, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que mientras más alto está el epicentro, o sea, el foco donde se libera la energía, esa energía prácticamente te llega directo, es como si fuera que te explota un bucapié en los pies, porque sencillamente no es lo mismo tú liberar energía a 150 kilómetros de profundidad en una ciudad que tú tienes arriba, a liberarla justamente 10 o 15 kilómetros, que es como si fuera en la superficie. El terremoto de Puerto Rico, el de 6.4, ya trajo como consecuencia el derribo de estructuras. O sea, se cayeron iglesias, se cayeron escuelas, pero vemos viviendas agrietadas desde días antes, desde el terremoto de 5.6. Cuando hablamos de 4.5 en adelante, ya estamos hablando de terremotos de escala media alta. ¿Es normal ver este tipo de quiebra de las estructuras? Mira, para terremotos de esa magnitud, se supone que no debieran haber daños, porque el reglamento viene y se diseña así, o sea, se da un sismo de diseño que anda entre una magnitud 6 y 6.5, que sería lo normal. Ahora bien, ¿qué sucede en estos casos? Que hay edificaciones que tienen características específicas
y que son muy débiles ante los efectos de vaivén de los terremotos. Digo de vaivén para no usar la palabra cíclica, porque lo que hace un terremoto es que te genera fuerzas en 6, 9 direcciones al mismo tiempo, y te lo hacen en milisegundos, o sea en segundos te lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te giran para la derecha, para la izquierda, para atrás, para adelante, para arriba, para abajo al mismo tiempo, entonces las edificaciones, si no están preparadas para eso, sencillamente no solamente se deforman, sino que se rompen, que colapsan, ¿no? En el caso vamos a hablar de... hay una característica especial en esas casas, y es que allá se usa mucho el usar lo que ellos llaman zancos, que son como si generalmente son terrenos inclinados. Ellos lo que hacen es que ponen columnitas de diferentes, o pilares, pilastras de diferentes tamaños para nivelar el piso de la vivienda, y entonces desarrollan la vivienda ahí arriba. Sería como aquí hoy ponemos los pilotillos en el campo. Exactamente. Lo único que aquí en el campo tú lo pones uniforme, porque generalmente tenemos tierra llana, pero ellos lo ponen en una forma uno más largo que otro, porque lo que están buscando es la horizontalidad. Okay. Vamos a hablar de República Dominicana, ingeniero, porque hay muchas inquietudes y estoy recibiendo muchas preguntas a través de nuestros amigos que están conectados. República Dominicana, ¿está preparada para un sismo de gran magnitud? No, ni República Dominicana ni ningún país del mundo. Porque si nos vamos a Nueva Zelanda, por ejemplo, suponíamos que estaba preparado para un terremoto. Sin embargo, mira todo lo que pasó. Si nos vamos a Kobe, Japón, ¿quién diría que Japón no estaba preparado? O el mismo terremoto del 2010 en Japón, el más reciente, donde afectó incluso las plantas nucleares. O sea, ningún país está preparado para terremotos. Ahora, existe el concepto de la gestión de riesgo, que es un tema técnico que no mucha gente conoce, que es administrar precisamente el riesgo. Usted tiene una vulnerabilidad, usted construye viviendas sismos resistentes, edificaciones sismos resistentes que se supone que deben aguantar hasta un punto. ¿Por qué, por ejemplo, no recuerdo de cuánto fue el sismo de Puerto Plata en el año 2003? 6.4. Pero aquí vemos sismos de 4.6 que agrietan estructura. ¿Qué se puede esperar o hasta dónde hay un margen para entender que tenemos una vivienda o una edificación sismo resistente? ¿Qué se supone que debe soportar en términos de intensidad de un sismo? Mira, toda vivienda que tenga mínimo 3 líneas de paredes en cada dirección se puede considerar una vivienda mínimamente segura, o sea, se puede considerar segura. Una vivienda que puede, repito, que tenga mínimo 3 líneas de pared en cada dirección. ¿Qué significa eso? ¿Lo puedo aplatanar ese concepto? Sí. O sea, en ingeniería civil te dicen con cuántas paredes tú cuentas para resistir el terremoto en cada dirección. Si vienes en la dirección de la entrada a la sala, por ejemplo, tú puedes tener tú cuentas 1, 2 y 3. En paralelo. Pero si es perpendicular, entonces tú también debes tener 1, 2 y 3. Lo que significa, y si es así, ¿qué tú estás haciendo? ¿Como una caja? Claro, y esa es la ventaja de los edificios de apartamentos, de los edificios clásicos de apartamentos, que es que tú tienes tú tienes 3 habitaciones, pero tú tienes un edificio que tiene 4 apartamentos por piso o 2 apartamentos por piso. Entonces tú ves que en una habitación de 3 metros 20, 2 por 2,80, tú tienes un espacio muy pequeño, tienes muchas paredes. Y entonces cuando tú vienes a ver ese tipo de edificios, tienen una gran capacidad para resistir los terremotos, porque tienen muchas paredes que se oponen a esa fuerza y te pueden dañar las paredes del edificio, pero muy difícil que colapse un edificio de mampostería de los que se hacían antes, ¿no? Que no tenían... pero escucha. Ok, usted ha dicho 3 veces los edificios de antes.
Y qué bueno que hablamos de los edificios porque genera mucha inquietud saber si en ciudades como Santo Domingo o Santiago, que han crecido de manera vertical y de manera vertiginosa, nuestros edificios pueden soportar un sismo de escala mínima. Y usted acaba de decir varias veces los antiguos, los clásicos. Ahora tenemos muchos edificios con columnas que bajan hacia el parqueo y el estacionamiento está en el sótano, está debajo. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede? Y si alguno de esos elementos, un ciudadano cuando va a alquilar o va a comprar una vivienda puede detectarlo inmediatamente y decir, no, yo prefiero no vivir aquí. Cuéntame un poco de eso. Fíjate, últimamente hay una tendencia a utilizar el primer piso para estacionamiento vehicular. Y entonces los edificios de apartamentos antes se hacían de 4 pisos, como mucho. Y eran de bloque, era un bloque uniforme de abajo arriba. Pero décadas hacia acá, las últimas décadas hacia acá, ha comenzado que yo diría que fue un concepto buscando más economía y buscando más beneficios, porque el ayuntamiento llegó un momento que permitía un piso más en tu edificio de apartamento si tú le hacías el parqueo adicional en el piso 1. Pero ¿qué pasa? No nos dimos cuenta en ese momento de que si esa concepción no está bien equilibrada con un diseño sismo resistente del edificio, eso puede, podemos estar creando una condición de piso suave. ¿Por qué piso suave? ¿Qué significa suave? Bueno, arriba de ese piso tú ves que todos los edificios son un cajón de bloque. O sea, vienen cerrados en paredes exteriores para protección de los ciclones, para protección de todo. Entonces, eso que está ahí trabaja como una caja, como un cajón fuerte, un cajón integrado. Y este cajón tiene que moverse cuando viene el terremoto, pero el movimiento del terremoto va desde el suelo, pasa por esas columnas donde está el primer parqueo, a nivel de calle, que son elementos muy débiles en comparación con esa caja tan enormemente fuerte que está arriba de ellas. Entonces, si no hay un contrapeso, si no hay elementos de concreto colocados de una manera adecuada en cada dirección de ese edificio para proteger ese espacio abierto, hay una alta probabilidad de que muchos de esos edificios puedan tener problemas en el primer piso. Pero, ¿hay manera de que un ciudadano común pueda saber esto? O sea, cuando una gente va a comprar una casa, ¿qué los puede ayudar a decir, aquí hay un problema? La forma más simple, la Agencia Federal de Emergencia de los Estados Unidos tiene un folleto, un manual, con todas las tipificaciones de casas y edificios. Si tú quieres, te pongo el nombre para que luego tú lo compartas en tu... Se llama FEMA. Ah, el FEMA, claro. 154. Si tú pones en Google FEMA 154, te va a salir un libro en PDF que es gratis. Ahí hay un formulario que si tú te paras, o sea, sales de tu edificio o de tu casa y lo llenas, que no te va a coger más de 15 o 20 minutos llenarlo. Si tú te llevas de ese formulario, él te va a decir si tu casa o edificio tiene algún tipo de vulnerabilidad ante los terremotos. Entonces, ahí no hay que ser experto simplemente nada, solamente tú saber, leer el manual, ver cuáles son los tipos, tu casa en qué tipo cae, tu edificio en qué tipo cae, y sobre esa base llenar el formulario que suma 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, si te da un valor X mayor que 2, quiere decir que tu edificio es vulnerable, entonces tú necesitas, si te da un valor menor que 2, menor que 2, va a decir que tu edificio es vulnerable y necesita entonces una evaluación más profunda. Entonces ya tú buscas un profesional, Obra Pública tiene una lista de un grupo de profesionales especializados que te puede ayudar con eso. Que te pueden ayudar y evaluar si es verdad, ya analíticamente, sometiendo tu edificación o tu casa al nuevo reglamento, y ahí tú
define si tiene que poner una pared más o un elemento metálico o lo que fuere, pero se puede reforzar. Porque hay formas de reforzar las estructuras, eso es importante que lo sepan. Ahora, eso puede ser también muy costoso. Usted acaba de decir, de acuerdo al nuevo reglamento, y es que el reglamento para las edificaciones sismo resistentes fue revisado recientemente. Usted tuvo la responsabilidad de hacer esa revisión después de una serie de estudios que se hicieron en el país. Pero hay una responsabilidad que cae sobre el Estado también. ¿Qué tipo de supervisión se hace a lo que se construye en nuestro país? ¿Cuál es el nivel de obligación que se tiene, me imagino que es obras públicas, para garantizar que las estructuras sean sismo resistentes, si eso es obligatorio o no? ¿Y qué tipo de supervisión se debe hacer para garantizar la estabilidad de la residencia de la gente? Mira, es de carácter obligatorio porque es una ley, el reglamento para análisis y diseño sísmico de estructura, se le llama R-001 del Ministerio de Obras Públicas. Y se supone que todo proyecto que esté legalmente formulado pasa por Obras Públicas y Obras Públicas hace una revisión completa de todos los aspectos de construcción, no solamente de los cálculos. Ahora, ¿Y lo hace? Sí, si tu proyecto tú lo tramitas legalmente, te hacen la evaluación completa. La segunda parte es la supervisión. En muchas ocasiones hemos sugerido al Ministerio de Obras Públicas que se auxilie de empresas privadas calificadas para que contribuyan a garantizar la calidad de esas edificaciones. Porque, ¿qué pasa? Podemos tener a Obras Públicas haciéndonos la revisión de todos mis cálculos. Me dicen, mira, tú te equivocaste aquí, te equivocaste allí, vamos a corregirlo, ok. Pero si tú no garantizas que esa edificación se construye como fue concebida, ¿qué pasa con las estructuras de los terremotos? Que no trabajan como están en los planos. Trabajan. O sea, el plano está bien hecho, pero lo construyen, puede darse el caso que lo construyen como le dé la gana. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Con la demanda tremenda que hay en la República, digamos, vamos a hablar de Santo Domingo, de tantas edificaciones nuevas que se hacen todos los días, como tú comprenderás, no hay una capacidad física en términos de personal en obras públicas que pueda garantizarle a quien compra, como tú y como yo, que de la calidad de esa obra. Cuando yo me ha tocado visitar obras y ver que están vaciando que están vaciando a mano las columnas y los muros de hormigón, que son los elementos que tú colocas en un edificio para que te resistan el terremoto. Entonces hay un problema también no solamente de supervisión, hay un problema de nivel de conciencia de los promotores, hay un problema de nivel de conciencia de los ingenieros, hay un problema de nivel de conciencia del colegio de ingenieros, que es quien tiene que jalar a capítulo a sus profesionales cuando no están haciendo las cosas correctamente. Ingeniero, no es tan simple, pero alguien tiene que ser responsable también. Claro, hasta ahora el responsable es el Ministerio de Obras Públicas. Y a él le caen los palitos si lo hace bien o lo hace mal. Pero yo entiendo... Tengo varias preguntas. Dígame. Tengo varias preguntas de nuestros seguidores. Una de ellas, algunas las hemos hecho ya, pero precisamente Obras Públicas es responsable. Pero está el tema de las edificaciones de instituciones gubernamentales. Con terremotos y movimientos telúricos como los que hemos tenido en nuestro país, hemos visto que algunas de las edificaciones que más fácil colapsan o que resultan más afectadas son precisamente las de gobierno. Y estoy hablando sobre todo de las escuelas. Y el caso de Puerto Plata puso de relieve esta situación. ¿Por qué las edificaciones gubernamentales tienen esta tendencia en nuestro país? Mira qué pasa, el caso de las escuelas es muy especial porque es el tipo de edificación que más se ha multiplicado en el país. O sea, antes de esta proliferación de escuelas nuevas de los últimos años, tenemos cautivas unas 6.000 escuelas a nivel nacional y son edificaciones que se ha demostrado, como se vio en Puerto Plata, como muy bien citas,
se ha demostrado que no fueron diseñadas para resistir terremotos. O sea, no son edificaciones para que resistan un terremoto ni siquiera de 6.5 grados. Porque sencillamente tienen muchas columnas cortas. Fíjate lo que pasó en la Escuela de la Reforma, que sencillamente colapsó un piso. Fíjate la Gregorio Urbano Gilbert también. Gregorio Urbano Gilbert, llamada también la Reforma. Pero también... Ok. Se está interrumpiendo, ingeniero. Parece que tenemos un... Ok, ahora sí. Ya, ok. Sí. También hubo el caso de la José Dubó. Y entonces, estas escuelas son sumamente vulnerables. Y cuando tú te pones a ver que son 6.000, fíjate que con el terremoto de Haití, hubo una situación de que 111 escuelas sufrieron daños importantes. Pero tú te pones a ver en Salinas, el año pasado, que hubo un sismito de 4 y hubo una escuela que hubo que demoler el salón multiuso. Aquí en Salinas, en Baraúz. Tengo entendido que el diseño de las escuelas fue revisado y se han estado construyendo muchas escuelas actualmente a raíz de la aprobación o la asignación del 4% para la educación. ¿Son estas escuelas sismos resistentes, las nuevas? Mira, las nuevas se hicieron de acuerdo al código nuevo. El problema de las nuevas es que algunas de ellas quedaron colocadas sobre campos cercanos, como te voy a poner el caso específico de provincia de Espaillá, donde de 15 escuelas que analizamos y estudiamos, 10 de ellas están sobre la falla y no están calculadas para resistir el 50% adicional de la fuerza sísmica que le produce un terremoto a una edificación que está montado arriba de la falla. Entonces, ¿a qué falla usted se refiere precisamente? ¿Perdón? ¿A qué falla se refiere? La falla del Cibao. La septentrional. Sí, la que pasa por la zona norte. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso por un lado. Por otro lado, problema de supervisión. La mayoría de esas escuelas no tuvieron supervisión adecuada. De 15 escuelas que usted evaluó, ¿cuál es el resultado así, si puede decirme brevemente? ¿Fueron en San Francisco de Macorís? En ese trabajo fueron 50 escuelas que se evaluaron. 15 en la provincia de Espaillá y 35 en Santo Domingo. Y fue un trabajo que una consultoría con el AEC y con educación y con ¿cómo se llama? La persona que estaban dirigiendo lo del 4%, un grupo que se formó. Bueno, ya recordaremos en un momento. La cuestión es que de esas escuelas, la mayoría de ellas no tenían en ejecución, en construcción, las especificaciones sismoresistentes de los planos. Porque hay otro problema. Como ingeniero, yo creo que si yo te hago un detalle muy bonito en un plano, ya yo cumplí. Cuando yo dibujo en el plano, mira, esa pared no la puedes pegar a ese elemento estructural, ya tú entiendes que yo cumplí. Pero ¿qué pasa? En la realidad no se cumple. Y como no se cumple, tú estás provocando en estas escuelas nuevas, que costaron muchísimo más dinero, porque tienen un diseño sísmico nuevo, tú estás provocando las mismas deficiencias que las otras 6.000 escuelas que te hablaba hace un rato, porque estamos provocando columnas cortas que son lo que más tumba las escuelas en el mundo entero. Fíjate, en Puerto Rico ahora mismo hay una escuela que, ¿por qué se falló? También columnas cortas. Ingeniero, me preguntan que si el listado al que usted hace referencia, los ingenieros especialistas en hacer estas supervisiones, está disponible en la página de internet de Obras Públicas. Correcto, eso es correcto. Eso es correcto. Sí, ¿Cuáles son las zonas de nuestro país más vulnerables ante sismos específicamente? La zona norte y la zona este. En el mapa de amenaza sísmica, que sismológica
desarrolló para el último reglamento se dividió en dos partes, la parte de alta amenaza sísmica y de mediana amenaza sísmica. Entonces, alta amenaza tenemos Santiago, Puerto Plata. Desde Montecristi bajando hasta Higüey. ¿Cuál es su opinión con relación a la decisión del gobierno de mejorar la infraestructura del Hospital José María Cabral Ibáez, que tengo entendido que está colocado sobre la falla en Santiago? El Hospital Cabral Ibáez es el único hospital que se está sometiendo a un refuerzo sísmico para eliminarle su vulnerabilidad. Lo único es la única obra del Estado que está siendo sometida a un refuerzo efectivo de eliminación de su vulnerabilidad. Otro caso grave que tenemos aquí en Santo Domingo es el Padre Villini, pero a ese no se le está poniendo la mano en absolutamente, prácticamente nada. Ese hospital se ha paralizado. Pero el único ejemplo del gobierno es ese, el Cabral Ibáez. Me preguntan también sobre el modelo en educación en la República Dominicana. Si hay algunos programas de formación que usted conozca, porque usted no trabaja en educación, que usted conozca para que se pueda aprender sobre estos temas. Yo sé, por lo menos puedo informar desde el conocimiento que tengo, que hay una unidad de gestión de riesgo en el Ministerio de Educación que está dando formación a los niños, niñas y adolescentes en gestión de riesgos relacionados específicamente con los movimientos telúricos, y por eso hemos visto simulacros permanentes que la intención es que se realicen en todas las escuelas. Conocemos por lo menos un grupo de escuelas cada vez más amplio que ha sido entrenado en este sentido, y los estudiantes han reaccionado de forma correcta cuando se ha movido la tierra de manera intensa. Pero no sé si hay otras, por ejemplo, páginas web que usted pueda recomendar que la gente pueda descargar información y aprender de este tema. Sí, cuando tú pones en internet investigación, tú pones ese tipo de temas de cómo protegerte contra un terremoto, prevención, la palabra prevención te va a dar un montón de información. Ahora bien, la información más limpia, más fresca, siempre te la va a dar el FEMA, que está al día constantemente, que está constantemente cambiando los conceptos, los criterios de seguridad. Ahora bien, la parte de educación es una parte que nosotros necesitamos fortalecer en todo nuestro sistema educativo, porque necesitamos entender que así como ya aprendimos que este es un país ciclónico, este es un país sísmico. Y eso significa que necesitamos garantizar por lo menos la reacción de los niños de una manera adecuada ante un terremoto, porque el otro asunto es luego que el Estado se decida a evaluar las escuelas existentes y a reforzar aquellas que entienda que pueden colapsar, porque no hacemos nada educando a los niños y a la hora de la verdad no vamos a tener niños que vayan a hacer ningún tipo de ejercicio porque le va a caer el cuero en la cabeza. Me están preguntando mucho que por qué Japón, por ejemplo, que tiene una vulnerabilidad sísmica tan alta, las estructuras no colapsan. Bueno, en Kobe hubo 240,000 colapsos de edificaciones, inclusive un puente elevado. Pero claro, los niveles de supervisión también. Quisiera finalmente, ingeniero, antes, a propósito de lo que usted mencionaba, decirle a quienes nos escuchan que hay un concepto en gestión de riesgo que me parece muy efectivo. Así como hemos aprendido que República Dominicana tiene amenazas constantes de una temporada ciclónica que puede dejar un huracán que atraviese por nuestro territorio y causar graves daños, la amenaza de un sismo es permanente, lo que significa que hay una temporada de terremotos constante. El que no se produzca es una suerte, pero si revisamos
la secuencia de temblores que ha habido en Puerto Rico, insisto, del 28 de diciembre hacia la fecha, en estos días, más de una veintena, por encima de 4. Esto significa que la amenaza de un terremoto fuerte es latente, es permanente. Lo que tenemos es que estar preparados. Y para eso tenemos que aprender y contamos con gente como usted. Quisiera que finalmente nos diera algún tipo de recomendación a quienes están escuchando esta entrevista. Bueno, primero quiero agradecerte tu tiempo, tu atención. Y segundo, quiero decir que aún tenemos tiempo, porque en lo que eso que tú planteas, en lo que llega a nuestros terremotos, si nosotros entendemos y respetamos la vida, nosotros necesitamos comenzar a ponerle la mano a nuestras escuelas vulnerables, a nuestros hospitales vulnerables, a nuestros edificios de oficinas públicas vulnerables, etcétera, 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 incluyendo las clínicas privadas y los colegios privados. Porque esto no es un tema solamente del Estado, aquí hay un montón de clínicas privadas y hay un montón de colegios privados que tampoco cumplen, porque se crea un colegio privado en una casa y cuando tú vienes a ver tiene 2, 3, 4 pisos y nadie sabe cómo lo hicieron ni cuál fue el criterio ni nada. O sea, esto sería un bonito llamado a los colegios privados, dado la dificultad que me he encontrado al no poder tener en la voz la forma como decírselo al gobierno para que se ocupe de esas escuelas antes del desastre y no tengamos que llorar nuestros hijos. Esto es un bonito mensaje también para que los centros de educación privada hagan o sigan el ejemplo de la Pucamaima en Santiago, que es donde se le evaluó 52 edificaciones y ya la mayoría de ellas están reforzadas. Eso se llama respetar la vida, eso se llama mitigar, eso se llama prevención. Por eso yo digo, aún tenemos tiempo. Mientras no nos llegue el terremoto, hay muchísimas cosas que podemos hacer, comenzando por nuestra propia casa. Así es, y es mucho lo que cada uno de ustedes puede hacer, no solamente en su vivienda, sino también a través de escuchar recomendaciones como estas. Se puede generar una presión de los padres, de los alumnos de los diferentes centros educativos, como hemos dicho, no tienen que ser públicos, también ocurre en las estructuras privadas, comenzar a pedir una evaluación del edificio donde usted vive o de la vivienda en la que usted habita. Hay muchos factores que no se tomaron en cuenta para construir edificaciones años atrás. Como acabamos de decir, el código o el reglamento de construcción sismo resistente de la República Dominicana fue modificado recientemente. Y yo quiero agradecer el tiempo del ingeniero Leonardo Reyes Madera, que fue la persona encargada de dar seguimiento a esa modificación del reglamento hace un par de años en nuestro país. Es especialista en construcciones sismo resistentes. Gracias por su tiempo y por su orientación. Y yo espero que esta conversación sirva sobre todo para salvar vidas. Gracias, ingeniero. Gracias a ti, muchísimas gracias y ojalá así nos sirva para eso.